Sean bienvenidos a esta presentación de agentes y actores en la economía creativa de México. Están con nosotros el doctor Marcos Valdivia López. Él es doctor en economía por la New School of Social Research, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares del UNAM en el programa de estudios regionales. Es especialista en los campos de economía urbana y regional, geografía económica y metodologías computacionales de análisis espacial. Investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, profesor y tutor del posgrado de economía de la UNAM en el campo de conocimiento de economía urbana y regional. Ha publicado diversos libros y artículos en revistas científicas en los temas de crecimiento regional, externalidades, remesas, desigualdad salarial, homicidios, economía e industria creativa, entre muchos otros temas. Posteriormente, la doctora Blanca Estela Garza Acevedo es doctora en Economía por la UNAM, con estudios postdoctorales en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, integrante del Seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales de la Facultad de Estudios Superior Acatlán, UNAM, profesora de Teoría Económica y Métodos Cuantitativos de la Licenciatura en Economía de la Universidad Panamericana, Diseño de Investigación y Metodología Cuantitativa en el Posgrado de Comunicación de la Ibero, donde gratamente tenemos el honor de contar con su presencia, y modelos econométricos en la maestría de Administración de Negocios de la Universidad del Valle de México. Sus áreas de investigación se centran esencialmente en mercados laborales, desigualdad salarial, crecimiento, desarrollo regional y economía creativa. Por último, tenemos al doctor Luis Quintana Romero. Él es economista y doctor en Ciencias Políticas y Sociales, profesor titular C en Métodos Matemáticos y Estadísticos de Aplicación a la Economía, docente de la FES Acatlán y en el posgrado de Economía de la UNAM en el campo de Economía Regional y Urbana. Especialista en modelación económica y evaluación de políticas públicas. Es autor de 3 libros de texto para la enseñanza de la econometría y la modelación econométrica. Ha realizado trabajo de consultoría en análisis económico urbano para un gran número de instituciones públicas y privadas. Autor de numerosos trabajos científicos sobre economía regional y econometría espacial. Es fundador y coordinador del Seminario de Análisis Regional y Estudios Espaciales de la FES Acatlán y coordina el Laboratorio de Análisis Económico Regional de la UNAM, y también es investigador en el nivel 2 del SNI. Pues sean bienvenidos a esta subpresentación, y bueno, sin más, yo les voy a ceder la palabra para que pasemos de lo formal a lo interesante. Es un gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Adelante, pues vamos a hacer esta presentación, iniciando con Marcos, y él nos va a presentar el concepto de este proyecto, que fue un proyecto de gran envergadura dentro de los proyectos apoyados por la universidad. Y después Luis nos va a estar presentando la metodología que utilizamos en este último libro, que es la parte 3 de esta investigación. Posteriormente yo estaré hablando del estudio de caso de Querétaro, y finalmente Luis cerrará con el estudio de caso de Mérida, Yucatán. Adelante, por favor, profesor Marcos. Sí, muchas gracias, Blanca. Igual, muchas gracias a la Ibero, muchas gracias al coordinador, al maestro Ulises Cruz, por ofrecernos este espacio. Creo que es bastante grato el tener esta oportunidad para exponer algunas de las cosas que hemos estado investigando en estos años como grupo de investigación, y un placer estar aquí con ustedes. Voy a compartir pantalla. Hemos hecho una presentación con la que vamos a dialogar, y entonces voy a ¿ya se ve la pantalla? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, sí. Bueno, el último libro que hemos producido en este ámbito de industrias creativas y culturales es este, que se denomina Agentes Actores en la Economía Creativa de México. Y bueno, acaba de ser recientemente publicado a finales del año pasado. Pero este libro es producto de una investigación que hemos estado realizando, Luis, Blanca, su servidor y también otros
colegas de otras universidades en el tema de industrias creativas culturales ya desde hace, digamos, ya creo que ya llevamos más o menos como unos 7 años trabajando en el tema. Este es un tema que es emergente en el estudio de la economía regional y que también ha sido abordado en otras áreas, ¿no? En la sociología urbana, en la antropología cultural, por citar algunas áreas relevantes al respecto. Y desde este ángulo, desde la perspectiva, digamos, nosotros somos economistas, desde el ángulo de la economía urbana y regional, es un tema que todavía no había sido explorado, ¿no? Desde ese ángulo, ¿no? Porque esta línea de investigación, que ha sido muy dinámica, ¿no? Y fuerte a nivel internacional, ha mostrado la importancia que tiene este tema de industrias creativas y culturales para entender la economía de las ciudades. Entonces es un tema que por sí mismo es relevante en el área, digamos, de economía urbana, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los cuales nosotros nos enfocamos ya desde hace muchos años en este tema. Un primer libro que sacamos es un estudio que hicimos con gente de España, en coautoría con el profesor Juan Ramón Cuadrado Roura, que es un especialista internacional en temas de economía regional, renombrado, digamos. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con él y tuvimos la fortuna de sacar un libro sobre esta discusión de economía creativa, tanto en España como en México. Y fue nuestra primera incursión en analizar este tema con los colegas de España, ¿no? Con diversos especialistas de varias universidades de España que han trabajado este tema, así como gente de México. Y produjimos un libro que da un primer vistazo sobre la importancia que tiene este tema en el área de economía urbana y regional. Este es un libro del 2017. Después sacamos un libro para el caso de México para analizar cómo las industrias creativas tienen presencia a lo largo del sistema urbano en México, sobre todo en la parte de las zonas metropolitanas, y las vinculaciones. De hecho, ese es, digamos, el tema central, la línea de investigación central de lo que hemos estado trabajando, cómo están vinculadas estas industrias creativas y culturales con el resto de la economía. Ese es realmente el tema que nos interesa, porque es a partir de las vinculaciones que se generan con otras industrias como podemos ver el potencial que tienen estas industrias creativas y culturales dentro de las economías regionales. Ya más adelante el profesor Quintana y Blanca detallarán, digamos, el significado, la parte metodológica de medición, etcétera, que implican estas industrias creativas. Y esta investigación la realizamos desde un enfoque, digamos, cuantitativo, desde técnicas tradicionales y convencionales de la economía urbana regional, para entender el impacto y las interrelaciones que tienen estas industrias con otras a nivel de zona metropolitana. Y esto se hizo en este libro que salió en el 2020, que se llama Economía Creativa en las Ciudades de México. Y posteriormente hicimos un libro de corte cualitativo para atender a la misma pregunta de investigación, es decir, cuáles son las vinculaciones que están generando estas industrias creativas y culturales con el resto de las industrias, poniendo especial atención a los actores y a lo que nosotros denominamos agentes creativos, que son los protagonistas de estas actividades. Entonces tenemos en realidad una trilogía de libros que hemos tenido la fortuna de que han sido financiados por proyectos de ciencia básica en la UNAM, lo que se denominan como PAPITS, y bueno, hemos producido estos 3 libros, y lo que vamos a presentar el día de hoy es los resultados en el marco de este último libro de corte más cualitativo. Creo que es importante hacer un antecedente antes de entrar a los detalles.
Este libro que hemos analizado se enfoca en 5 zonas metropolitanas, que son Guadalajara, Querétaro, Tijuana y Mexicali, Mérida y Oaxaca. Para darnos una idea de la importancia que tienen estas zonas metropolitanas, en este cuadro estamos mostrando la concentración de las industrias creativas culturales dentro de todas las zonas metropolitanas, poniendo los 5 primeros lugares. En la primera columna tenemos las industrias creativas culturales como un conjunto, y los primeros lugares están posicionados a partir de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Tlaxcala. Un aspecto importante que hemos nosotros realizado en esta investigación es que, a diferencia de lo que hacen en otros estudios, nosotros tenemos una clasificación a partir de segmentos creativos. Estos segmentos creativos son unidades, digamos, más o menos homogéneas al interior de cada uno de ellas, y sintetizan actividades dentro de muchas clases de actividad en una clasificación. Y nosotros hemos trabajado con cinco sectores o 5 segmentos, que son las artes en general, los servicios creativos, aquellas actividades relacionadas con el software, investigación y desarrollo, y entretenimiento. Esos son nuestros 5 bloques o 5 segmentos de actividades creativas. De igual manera, cuando nosotros segmentamos estas industrias creativas en estas zonas metropolitanas, tenemos más o menos un posicionamiento parecido, ¿no? Donde sobresale evidentemente la Ciudad de México, pero siempre va a estar la Guadalajara en algunos casos, después va a estar Mérida, Querétaro, dependiendo del sector de relevancia al que se especializa cada sector. Evidentemente, la Ciudad de México es la que concentra, por los datos que aquí se observan, la actividad creativa. Sin embargo, a lo largo de los últimos 20 años, lo que hemos observado es un proceso de descentralización importante de la actividad creativa hacia otras zonas emergentes del sistema urbano, ¿no? En particular, Querétaro, Mérida, y obviamente una consolidación en las ciudades grandes como Guadalajara y Monterrey. Y nosotros decidimos concentrarnos en los casos de Guadalajara, Tijuana, Querétaro, Oaxaca y Mérida, porque son representativas de esta dinámica de crecimiento fuera de la Ciudad de México dentro de las industrias creativas y culturales, al menos, digamos, dentro de este último libro. Consideramos que es importante dar una idea en general sobre por qué es relevante este tipo de estudios de las industrias creativas. Más allá de que es un tema de moda y es un tema que está siendo analizado en muchas áreas, como mencionábamos al principio, es un tema que tiene un impacto dentro del crecimiento económico. Y por lo tanto es importante ver la manera en la que emergen estas actividades o emergen este tipo de industrias en cada una de las ciudades, porque puede dar una especie de escenario sobre hacia dónde está creciendo el país en términos regionales, y qué ciudades son las que van a estar fortaleciendo su actividad dentro de estas actividades, y cómo se van a estar relacionando con otro tipo de industrias. Para poner un ejemplo, hoy en día se discute mucho la importancia que tiene la región sureste, ¿no? A partir, por ejemplo, de la presente administración, que tiene, digamos, una política regional de impulsar a partir de infraestructura el retraso que tiene la región sureste del país. Pues bueno, este tipo de trabajos nos puede permitir qué ciudades en particular están siendo, digamos, atraídas o están siendo, pueden ser caracterizadas como ciudades que atraen industrias creativas, y cómo podrían estar interactuando con cierto tipo de industria. Ese tipo de análisis consideramos que es importante para ver, por ejemplo, las potencialidades que puede tener
un tren como el que se está desarrollando en la industria, en la península de Yucatán, o toda la parte, digamos, del istmo de Tehuantepec, del impacto que podría tener en diferentes ciudades, al igual que otro tipo de grandes infraestructuras que podrían estar desarrollándose a partir, digamos, de Felipe Ángeles y el impacto que puede tener en el corredor de Pachuca, ¿no? Y la Ciudad de México. Entonces, ese tipo de cosas consideramos que son relevantes desde esa perspectiva. Una hipótesis importante dentro del trabajo que hemos realizado, y que de hecho esta es una de las cosas que hemos estado trabajando y que va a salir próximamente en un artículo, en una revista de temas de desarrollo en países periféricos, que se llama Area and Development, es la hipótesis de que las industrias creativas en realidad están reaccionando a partir de dos factores de localización. Hay dos factores de localización que atraen a las industrias creativas. Y nosotros hemos identificado claramente que hay dos dimensiones que son relevantes para entender la emergencia de las industrias creativas. Uno es el factor de amenidad en general y otro es la base industrial de una ciudad. Pero cada uno de estos factores juega de manera diversa, de manera heterogénea a lo largo del sistema urbano. Y es importante identificar la interacción que hay dentro de esta especialidad en una área metropolitana y la forma en la que va a generar un impacto de atracción en industrias creativas. Grosso modo, lo que está sucediendo en el país es que todas aquellas ciudades que tienen una base de amenidad importante, cuando decimos amenidad, pueden ser básicamente las ciudades turísticas, que en este caso obviamente una de ellas es Mérida, en nuestro caso de estudio, o ciudades que tienen, por ejemplo, bajos niveles de delincuencia, que Mérida es un factor importante, o atractivo de clima, traen un efecto de localización sobre ciertos segmentos. En los estudios que hemos realizado a partir de análisis cuantitativo, hemos visto que la amenidad tiene una fuerte correlación con las actividades creativas especializadas en artes, en servicios creativos y en entretenimiento. Contrariamente a aquellas zonas metropolitanas que están especializadas en una base industrial, sobre todo una base industrial que se basa en la manufactura de exportación hacia Estados Unidos, tiene una correlación muy importante con los servicios creativos, con el software y con investigación y desarrollo. Esos elementos de vinculación son muy importantes de atender y de ver qué factores están generándose a partir de estas interrelaciones. Y eso se puede analizar desde una perspectiva cuantitativa, como lo hemos hecho en nuestros anteriores estudios, pero el análisis cuantitativo tiene una limitación, y tiene una limitación por lo siguiente. Las actividades creativas básicamente se basan en intangibles, y la medición de intangibles es muy complicada. O sea, la medición de intangibles es un problema que rebasa el sistema de cuentas nacionales tradicionales, y es difícil a partir de información de censos económicos, encuestas de empleo, etcétera, o las propias cuentas nacionales, saber los impactos que puede haber reales entre las industrias creativas y el resto de actividades. Este es un tema importante dentro de la medición, pero que también abre la puerta para hacer análisis de corte cualitativo, como el que nosotros emprendimos en este libro, para tener una nueva perspectiva sobre estas vinculaciones que pudieran estarse dando y que no es posible medir a partir de información tradicional. Y son, digamos, cosas que más adelante los profesores Quintana y Blanca van a detallar. Pero este análisis cuantitativo ya nos está dando, digamos, una perspectiva de las cosas que podríamos estar esperando. Pongo un ejemplo muy claro. En el caso de Querétaro, todo el proceso de liberalización económica generó una especialización en manufactura de alta y mediana tecnología que generó, que fue un gatillo, fue un elemento que propició la emergencia sobre todo de actividades creativas
asociados a servicios creativos. Toda la parte de publicidad y diseño emergió en ese proceso. Y una vez que estas industrias emergieron, empezaron a detonar otro tipo de interrelaciones en las que eventualmente emergieron, por ejemplo, especialización en industria en el segmento de arte. Por poner solamente un ejemplo de una zona metropolitana que es altamente conocida como Querétaro y que es, digamos, un ejemplo, ¿no?, de crecimiento a partir de la liberalización económica. Pero lo que sucede, como mencionábamos, es que tenemos, digamos, este gap, ¿no?, de entendimiento sobre procesos que la información cuantitativa pues no nos permite analizar. Este estudio, a reserva de lo que vayan a comentar los profesores posteriormente sobre los estudios de los grupos de enfoque que desarrollamos, se basó en entrevistas, y aquí pongo un ejemplo del tipo de entrevistas que hicimos. Por ejemplo, aquí en Guadalajara entrevistamos a la secretaria de Cultura en aquel entonces, esto fue ya hace varios años, digamos, a los regidores que están involucrados en promoción y desarrollo económico, entrevistamos a una directora que es Stephanie Gaona, que fue la productora del Día de Muertos. Este es un caso muy interesante porque Coco, todo el mundo conoce la película de Coco de Walt Disney. Pues bueno, dentro de lo que nosotros encontramos es que Walt Disney en realidad hizo un plagio con su película a partir de lo que ya habían producido Stephanie Gaona con el Día de Muertos, etc. Entonces estamos dando una idea del tipo de entrevistas que realizamos para sumergirnos a este tema. Por ejemplo, en el caso de Mérida, entrevistamos al director de cultura del ayuntamiento. Hay una universidad, hay un polo, hay un clúster, digamos, a partir de la Universidad de Anáhuac, que es el Centro Mayab, en los que están impulsando fuertemente toda esta parte de industria creativa. Entrevistamos a esa gente, igualmente a la gente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, al director del Museo Regional de Antropología de Yucatán, de Palacio de Cantón, al director del Centro INA, etc. Y a partir de estas entrevistas, lo que hicimos en uno de los capítulos fue traducir estas vinculaciones que nosotros encontramos a partir de análisis cuantitativo, traducirlas a partir de las narrativas que estaban generando, digamos, estos entrevistados, en vinculaciones económicas a partir de los 5 segmentos. Y a veces encontramos, por ejemplo, correspondencia con lo que venía a nivel de datos económicos, y a veces no había una correspondencia. Por ejemplo, en Guadalajara, que nosotros hubiéramos esperado una parte importante de correlación entre la parte de arte y industrias creativas, desafortunadamente las narrativas que daban los actores señalaban que había ahí un elemento débil, ¿no?, de conexión entre las interacciones, pero obviamente sobresalía la parte de software. Y así podemos ver, digamos, cada una de los segmentos. Y esa es un poco la idea del trabajo que nosotros desarrollamos a partir del trabajo cualitativo. Tratar, digamos, de corroborar si estos segmentos, esta interrelación entre los segmentos y con el resto de los actores, de los sectores, era consistente o no con la información a partir de las narrativas de nuestros entrevistados, y con ello, digamos, hacer una investigación de corte más mixto, ¿no?, en términos de nuestra pregunta de investigación. Yo me quedaría con esto para darle paso a mis compañeros. Muy bien, Marcos. ¿Quieres que yo proyecte o tú lo controlas? Tú, si quieres, yo para no... Órale. Tú lo vas diciendo, entonces yo voy cambiando. Muy bien, como Marcos ya anticipó, este tercer libro es un cambio respecto a los 2 primeros que teníamos, porque hay un enfoque menos cuantitativo y más cualitativo de este tipo de industrias.
Esto tiene que ver con la complejidad que tiene la creatividad, ¿no? Si pensamos en la creatividad como la creación de algo nuevo a partir de algo que existe, es un proceso bien complejo. Hemos estado viendo, ahora que vivimos la pandemia, cómo los procesos creativos se han acelerado, ¿no? El caso particular de las vacunas, si lo vemos como un proceso creativo, no solamente como un desarrollo científico, sino como el resultado de un proceso creativo, es sorprendente, ¿no? Una vacuna que se genera en un año, cuando el antecedente era de 10 años, 5 años en la creación de las vacunas, pues nos habla de cambios muy fuertes. Entonces, ¿cómo estos procesos que son complejos los podemos capturar? En el entorno que tenemos, estos procesos están transformando todo nuestro entorno. Yo voy a hablar un poco de la metodología en el capítulo 3 de este libro. Nosotros planteamos ahí primero una visión de cómo está cambiando nuestro mundo con estos procesos creativos. Hacemos referencia a una cita del ingeniero en jefe de Google, que él es muy bueno para realizar, todavía no, Marcos, para realizar anticipaciones y predicciones y más o menos se van cumpliendo. Él plantea que para el 2050 nuestro sistema nervioso va a estar conectado a la nube y que nuestro cerebro va a operar como si fuera un smartphone y que nuestra memoria se va a volver ilimitada, ¿no? Esa es una de las predicciones que él hace para el 2050, ¿no? Podríamos pensar que esto parece una película de ciencia ficción, pero lo que muestra es cómo estos procesos creativos se están acelerando y están transformando todo nuestro entorno. Si esta misma predicción del jefe de ingenieros de Google la mandáramos hacia principios del siglo pasado, en 1902, por ejemplo, los hermanos Méliès, seguramente ustedes han visto esta película que se llama Viaje a la Luna, donde disparan con un cañón una nave y esa nave se estrella en la Luna. Y eso impresionaba en ese tiempo y era ciencia ficción. Pero 65 años después, el Apolo 11 aterrizaba en la Luna y mostraba que esos procesos se podían volver realidad. Hoy día, incluso si ustedes tienen a la mano 24 millones de dólares, se pueden tomar la nave de SpaceX y viajar al espacio como están haciendo varios multimillonarios hoy día, ¿no? Entonces, estos procesos que parecen increíbles, pero que se están volviendo realidad por la dinámica acelerada que tienen los procesos creativos, pues transforman todo nuestro entorno y han creado sectores y ciudades de nuevo tipo, donde estos sectores que aquí les llamamos industrias culturales y creativas, pues han transformado drásticamente en los últimos años. Entonces, ¿cómo entender estos nuevos sectores, esta nueva dinámica que se ha generado en las ciudades y en los países? Pues no cabe en las formas de análisis tradicional. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros, la mayor parte de nosotros somos fundamentalmente economistas. Cuando nosotros tratamos de ver la cultura y la creatividad desde el punto de vista de la teoría económica, pues no hay forma de entenderla. Para los economistas, desde los economistas clásicos a economistas mucho más recientes, la cultura y los productos creativos están fuera del marco de la economía. No los podemos entender porque no siguen las leyes que sigue cualquier otra mercancía. Por ejemplo, el precio de un producto artístico que no depende de la oferta y la demanda, que dependen de la escasez, que no son producidos en masa ni socialmente como se hace con cualquier otra mercancía. Pues para los economistas, toda esta cuestión de la creatividad está fuera de las leyes económicas y por tanto para los economistas es una excepción a la economía. Entonces cuando uno busca en la teoría económica cómo entenderlo, pues no va a encontrar las herramientas teóricas para acercarse a entender estos procesos. Entonces eso nos llevó a
a buscar alternativas. Lo que tenemos en estos bienes que generan estas, todavía en la anterior, Marcos, en la que generan estos bienes, es una dualidad. Son bienes que tienen un valor económico y un valor simbólico. El valor económico tal vez lo podemos capturar en parte con indicadores como el PIB, el empleo, el ingreso, que es algo que hicimos nosotros en los primeros 2 libros, pero tiene un valor simbólico, un valor creativo que tiene que ver con el bienestar, el aprendizaje, la propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo acercarnos a este valor simbólico? Ya Marcos lo planteaba, que es muy difícil hacer esto. Entonces, lo que nosotros hicimos en este libro es retomar una metodología que viene de la planeación estratégica de las empresas para tratar de realizar una medición cualitativa. Si pensamos los enfoques de medición que pueden tener estos sectores, estas industrias culturales y creativas, hay 3 enfoques principalmente. Uno que es el económico, que es verlas como industrias, ver su producción y ver su empleo y tratar de realizar una medición. Un poco esto lo hace el INEGI. El INEGI ha estado generando una cuenta satélite de cultura, donde dice que la cultura aporta cerca del 3% del Producto Interno Bruto del país, ¿no? Entonces, eso lo ha estado haciendo el INEGI. También se puede ver a través de cómo operan en el mercado los productos creativos, cómo van cambiando los gustos, las modas, la tecnología. Y una tercera que tiene que ver por la ocupación y la parte cualitativa, a través de entrevistas sobre la experiencia, la vida laboral de las personas que están inmersas en estos sectores creativos. Entonces, lo que nosotros hicimos es traernos de las ciencias administrativas la idea de planeación estratégica y adaptarla a las industrias culturales y creativas, y a eso le llamamos interacción de grupos con enfoque en industrias culturales y creativas, y es lo que les quiero platicar un poco sobre esto. Si pasamos a la siguiente, ahora sí, Marco. La metodología que nosotros seguimos tiene 3 componentes. Uno son entrevistas a informantes claves. Ya Marcos daba cuenta de varios de esos informantes que tuvimos en diferentes ciudades, que son empresarios relevantes para los sectores creativos, los artistas y creadores y los especialistas en el sector. Esos son 3 de nuestros informantes clave. Entonces, lo que hacemos en las diferentes ciudades es reunirlos y tener un acercamiento con ellos. ¿Cómo trabajamos con ellos? A través de grupos de enfoque. Realizamos reuniones con empresarios de los sectores creativos, reuniones con los gestores culturales, reuniones con artistas y reuniones con académicos y estudiantes vinculados a las industrias creativas, y complementamos con visitas de campo a empresas, talleres, hogares, a todo el entorno donde ellos se desarrollan. Pasamos a la siguiente, Marcos. Gracias. Si vemos la metodología de interacción de grupos que seguimos, tiene tres fases. En la primera, tenemos primero que identificar quiénes van a ser nuestros informantes clave, porque como estos sectores creativos y culturales no son sectores que estén en el centro de la discusión económica del país, pues tampoco son sectores que se conozca mucho cómo son y cómo están estructurados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es adentrarnos a conocerlos. Lo que hacemos inicialmente es un análisis de las industrias culturales y creativas de estas ciudades que vamos a trabajar. Entonces, es toda una tarea de gabinete de reunir toda la información que tenemos sobre estas industrias. Y una vez que tenemos una idea clara de cuáles son las características de las industrias culturales y creativas de una ciudad en particular, construimos un folleto informativo que da cuenta de sus rasgos principales. Ese folleto se lo enviamos a los informantes clave que hemos identificado en ese análisis de gabinete con una carta de invitación para trabajar en una sesión con ellos. Generalmente el resultado es muy bueno de esa invitación, y podemos formar en la fase 2
la preparación de las sesiones o talleres que vamos a llevar a cabo con los grupos que estamos invitando a las reuniones. La preparación de los talleres es muy detallada porque muchas veces pues tenemos empresarios o tenemos artistas y gente que su tiempo es muy valioso. Entonces todo tiene que ser planeado a la perfección para aprovechar cada minuto del tiempo que tienen las personas. Entonces hacemos un trabajo de logística muy fuerte para ver todo hasta el último detalle de lo que tendría una sesión en un lugar. Diseñamos una agenda de trabajo muy detallada que en el libro tenemos ejemplos de todo esto. Ustedes pueden ver en el libro las agendas de trabajo que usamos, los cuestionarios, todo lo que se emplea en la preparación del taller. Y constituimos un equipo que le llamamos de facilitadores, que son básicamente quien lleva la sesión de trabajo y quien documenta la sesión de trabajo. Entonces hacemos un trabajo de definir todo el equipo de la sesión junto con la agenda de trabajo y toda su logística. Y una vez hecho esto, pasamos a la sesión donde se le plantean a los grupos los objetivos, la metodología, se le aplica un cuestionario inicial para ver algunos aspectos que queremos recoger rápidamente, se discute el entorno de la ciudad y los aspectos de la industria, las industrias culturales y creativas de la ciudad, se hace el desarrollo de la sesión y se cierra, ¿no? Entonces esto es un trabajo donde le dedicamos de 4 a 6 horas por grupo de trabajo. Y si pasamos a la siguiente, ahora sí, Marcos. Este es un ejemplo del perfil de participantes en algunas de las sesiones. Por ejemplo, aquí tenemos de Guadalajara y Tijuana, tenemos artistas y empresarios. Podemos ver ahí, este es el resultado del cuestionario que les aplicamos inicialmente. Vemos el perfil de los participantes, ¿no? Los empresarios son más jóvenes que los artistas. Los empresarios tienen más años como originarios de la ciudad, tienen más preparación que los artistas tienen un trabajo más independiente que el de los empresarios del mismo sector. Hay un porcentaje muy bajo de trabajadores asalariados en estos sectores creativos. Los artistas y los creativos tienen muchos más años de experiencia que los que están dedicados a la parte de la gestoría cultural o los empresarios. Han coordinado, la mayor parte ha coordinado proyectos. Los artistas tienen un alto componente de haber recibido financiamiento por becas. Entonces son algunas de las características que vamos recogiendo en las sesiones con los participantes. Pasamos a la siguiente, Marcos. Esta es para que se den ustedes una idea de aspectos cualitativos que vamos recogiendo en estas sesiones y que van alimentando la información que nosotros tenemos. Aquí es de una pregunta que se les hizo sobre las ventajas de la ciudad de Tijuana para las industrias culturales y creativos. Y lo que nos mencionaban es que la ciudad tenía ventajas para los artistas, que había espacios para diversificar la cultura, que había proyectos maduros de más de 10 años, que había el arte se impulsaba para combatir la violencia y una serie de características que nos van dando tanto los artistas como los empresarios sobre las ventajas de localizarse en estas ciudades. Todos estos son elementos que es difícil de encontrar en las estadísticas, porque cuando entramos a las estadísticas, pues no hay modo de ver estos aspectos que nos van refiriendo quienes están participando activamente en los circuitos de la creatividad y la cultura de las ciudades. Incluso como una anécdota, cuando nosotros fuimos a Puerto Vallarta y veíamos las estadísticas del INEGI, el INEGI nos reportaba que había un sector de entretenimiento grande ahí en Puerto Vallarta, en ciertos lugares. Y cuando nosotros visitábamos los lugares, nos encontrábamos que eran farmacias que tenían estas maquinitas para jugar afuera y el INEGI las reportaba como sectores creativos y culturales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no había forma de saberlo si nada más viéramos la estadística, pues nos daba un panorama distinto que el estar en estos lugares, ¿no? Pasamos a la siguiente, Marcos, por favor.
Este es, para que ustedes se den una idea de las reuniones, este es el tipo de sesiones que se llevan a cabo con los creativos. Entonces son sesiones de trabajo muy intensas, todas se documentan, se graban y después son analizadas. En el libro ustedes van a encontrar diferentes acercamientos a los resultados de estas sesiones porque el equipo se tuvo que operar con un equipo multidisciplinario donde participamos economistas, sociólogos, antropólogos, bailarines, artistas visuales, etcétera, ¿no? Entonces es un equipo con diferentes características y en los diferentes capítulos del libro ustedes van viendo cómo van analizando estos resultados de las sesiones desde diferentes disciplinas para tener un acercamiento a la situación de las industrias culturales y creativas que viven las diferentes ciudades que estuvimos examinando. Creo que esta es la última y luego ahora vendría Blanca. Adelante, Blanca. Gracias, Luis. Sí, pues entramos entonces en uno de los estudios de caso que pues brincó inmediatamente cuando justo hacíamos esta exploración cuantitativa, que es la ciudad de Querétaro, ¿no? Como vemos aquí en esta lámina, en esta figura 1.1, el caso de Querétaro es muy importante debido a que la dinámica que presenta, especialmente a partir de, como lo mencionaba Marcos, la apertura comercial, hace que se despegue de la tendencia de crecimiento de las otras ciudades que tenemos aquí planteadas, que también son ciudades que resaltan o destacan por su componente creativo. Si ustedes se fijan, esta línea en verde que aparece acá es la que tiene mayor proyección hacia arriba, tiene la tasa de crecimiento más alta. Por ejemplo, entre el 2003 y el 2018, esta tasa de crecimiento del Producto Per Cápita de la ciudad de Querétaro creció a 4.4% promedio anual. Si lo comparamos con el crecimiento o la tasa de crecimiento del país entero, el nacional, pues representa el doble. Es decir, mientras que el país creció en este periodo de 15 años a una tasa del 2.4% aproximadamente, Querétaro lo hizo a una tasa del 4.4%. Entonces, Querétaro es una ciudad que pues se posiciona como incluso un ejemplo pues paradigmático para las ciudades medias, es decir, un caso de éxito. Querétaro también tuvo varias distinciones que la posicionaron de una forma extraordinaria dentro de este segmento creativo. Por ejemplo, pues fue galardonada por la UNESCO en el 2019 como la ciudad creativa del diseño. La cuarta ciudad más competitiva del país, la segunda con mayor crecimiento del sector creativo, en fin, esos elementos la distinguieron y entramos a este estudio de caso. Vamos a la siguiente, por favor, profesor. Entonces, retomando lo que nos platicaba Luis, justo esta exploración cualitativa dentro del segmento cultural y artístico, propiamente dicho, dentro de la ciudad de Querétaro, pues representa varios retos, ¿no? En primer lugar, el primer reto que tenemos es que la composición dentro de la ocupación creativa y de la actividad cultural es muy, muy heterogénea. No solamente con respecto a una actividad creativa comparada con otra, sino hacia adentro de la propia actividad creativa o del oficio, de la ocupación creativa o artística, hay mucha heterogeneidad. Entonces es muy importante, o era para nosotros muy importante, capturar toda esa diferencia de enfoques y de experiencias de vida de estos grupos culturales y creativos. Por eso fue que hicimos dos grupos culturales y creativos. El primer grupo se distinguía por capturar la historia de vida y la información de los creativos con más trayectoria
y también los que venían migrando desde otras ciudades hacia Querétaro y desde otros países también hacia Querétaro. Entonces ese fue nuestro primer grupo de creativos que le llamamos acá creativos con trayectoria y formación externa. El otro grupo de creativos que nos interesaba mucho explorar era el de este segmento de artistas y creativos formados dentro de la ciudad de Querétaro. Obviamente estos dos grupos nos aportaron una visión muy complementaria. Nos dimos cuenta que tenían visiones también que coincidían en lo fundamental, y eso es lo que quiero comentarles a continuación. Solamente que como ejemplos, dentro de este grupo de creativos con trayectoria y formación externa, pues tenemos al director de la Filarmónica de Querétaro, en ese entonces el maestro José Guadalupe Flores, el artista visual Santiago Carbonell, que es un artista español radicado en Querétaro, y a la pianista Marta García Renart. El otro grupo de creativos estaba formado por una gran cantidad de actividades y de oficios, donde podemos contar la música, la restauración de arte, la pintura, la fotografía, la danza, la actuación y el cine. Entonces, esto es lo que queremos darles a ustedes a conocer. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, ya nos adelantaba Marcos en su presentación que uno de los elementos más importantes para la atracción de las actividades de localización de las industrias culturales y creativas es las amenidades, ¿cierto? Entonces, justo cuando les preguntábamos a este primer grupo de artistas consolidados qué fue lo que les hizo localizarse en la ciudad de Querétaro, por qué migraron hacia Querétaro, ya nos comentaban que este asunto de las amenidades era un elemento fundamental, justo con otro que era el de la oferta cultural con muy buenas prestaciones, ¿no? Entonces, básicamente nos comentaban que Querétaro era una ciudad tranquila, segura, muy cercana, muy bien ubicada, muy cercana a la Ciudad de México, bonita, ¿no? Y que era un elemento muy importante en su decisión para localizarse en la ciudad. Otro tema también importante es que venían atraídos a partir de una oferta laboral que tenía muy buenas condiciones, ¿no? Nos comentaban que al principio, este grupo de creadores consolidados, al principio cuando ellos llegan a la ciudad de Querétaro encuentran que la ciudad de Querétaro tiene una actividad cultural pues mínima, según su apreciación, y que esta idiosincrasia local, lo que ellos llaman la queretanidad, se distinguía por ser altamente conservadora, muy resistente a la apertura de nuevas ideas, de nuevos enfoques, de nuevas formas de vida, y que se caracterizaba también por un desdeño hacia lo cultural y lo artístico. Sin embargo, nos hablaban de que percibían una apertura a través de la llegada de nuevos grupos, ¿no?, que se localizaban en esta ciudad, y que eso rompía con esa tradicionalidad y le daba cierta heterogeneidad de enfoques, aperturas a nuevas formas de expresión, a la diversidad, a la tolerancia. Entonces, que era muy importante la llegada y la localización, la mezcla, ¿no?, la llegada de nueva sangre a esta localidad. Los artistas formados localmente coincidían totalmente con esta opinión. Señalaban que además Querétaro les estaba ofreciendo una forma mejor de vida, ¿no?, una calidad de vida mejor, que a partir de la llegada de nuevos agentes externos encontraban que la ciudad
tenía mucho más apertura en términos de diversidad cultural, sexual, social, y que la vida comunitaria se estaba reconfigurando, ¿no? Entonces, esto nos parece que es un importante tema para hablar sobre el caldo de cultivo que necesita la actividad creativa, la actividad artística y la difusión del arte. De manera que esta diversidad funge mucho como un apoyo para reducir lo intolerante, ¿no? Para estar más abiertos a lo nuevo, a lo diferente. Con respecto al segundo punto, que es la relación entre la industria y la cultura, los dos grupos, tanto el formado localmente como el que migra desde otros lugares hacia Querétaro, nos exponía que hay una escasa vinculación entre la industria y la cultura, por lo menos dentro de las actividades y los oficios que nosotros exploramos. Ponían, por ejemplo, el caso de un proyecto que empujaba muy fuertemente el gobierno local, que era un festival de jazz, ¿no? Un festival de jazz para poder atraer a la industria turística, que la industria turística quería posicionarse de mejor manera en la ciudad de Querétaro, dado que tenía y contaba con todos los elementos para que se convirtiera en un polo turístico relevante. Pero los artistas nos decían, es que el gobierno quiere posicionar el Festival de Jazz como un elemento central dentro de la política cultural, y resulta que hay muy pocos músicos que están especializados en el género, y también hay muy poca recepción por parte del público local a el género jazzístico. Entonces aparecía como decisiones propuestas desde arriba, sin tomar en consideración pues las características locales, que resultaban muy importantes si nosotros queremos pensar en una política de largo alcance, de desarrollo de las propias habilidades y de la propia cultura local. Entonces, esta articulación, ¿por qué es importante que se dé esta articulación industria y cultura? Pues básicamente porque es muy beneficiosa tanto para los artistas como para la actividad industrial. En este caso, pensemos que la empresa pueda utilizar, por ejemplo, un valor estético o un producto artístico para la identificación de su marca, ¿no? Entonces los artistas también tendrían un espacio distinto, una remuneración también adecuada para su trabajo y un reconocimiento comunitario con respecto a su producción artística. Hay un caso que sí es muy exitoso dentro de Querétaro, que es el de Freshenet. Es una empresa productora de vinos, está ahí ubicada en la zona vinícola de San Juan del Río, y se ha distinguido por apoyar en numerosas ocasiones la producción de artistas visuales. Incluso tiene un proyecto cultural que se llama Armonía, Vino y Arte, que se dedica a promover y difundir el arte mexicano. Incorpora, por ejemplo, los trazos de algún artista visual a sus catálogos de vino, los pone en las etiquetas, los identifica con su marca y luego elabora catálogos de difusión cultural. Entonces, esto ha sido muy importante, y ese es un caso de éxito que encontramos nosotros en la vinculación de industria y cultura en la ciudad de Querétaro. Por último, el tema de la política cultural y el quehacer institucional. ¿Cómo evaluaron los artistas la política cultural que se realizó en Querétaro en esos años? Bueno, pues los dos grupos culturales coincidían en señalar que había una impresión de falta de capacidad, ¿no? De poco interés por parte de los encargados del gobierno local para manejar la cultura del estado de Querétaro, y esto en varios aspectos. En primer lugar, nos referían que no se tomaba en cuenta el arte en la elaboración del presupuesto, ¿sí? Es decir, el tema que creo que es una constante en el país, en la elaboración de los presupuestos estatales,
o municipales o nacionales, que es que la cultura se ve como algo secundario y no forma parte, no logra integrarse al sistema educativo en forma estructural. En segundo lugar, nos hablaban de que hay poco entendimiento acerca de las necesidades formativas de los artistas, y eso es un elemento muy importante. Es decir, nos exponían el caso de la Facultad de Música de Querétaro. Los alumnos de la Facultad de Música de Querétaro estudiaban 4 años y con eso terminaban su formación. Nos decían, todos los institutos universitarios de música por lo menos están 8 años trabajando con la formación de habilidades de la ocupación del músico. De manera que los egresados de la Facultad de Música de Querétaro tenían que complementar sus estudios viajando a la Facultad de Música de la UNAM, que está aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, o desplazándose hacia la Universidad Veracruzana en la ciudad de Jalapa. Entonces, esto era un caso muy importante porque es no considerar las especificidades de formación del artista, ¿no? Y eso impacta mucho sobre la calidad de la producción de los artistas en la localidad. Y para cerrar, no por eso menos importante, todavía me quedo en la siguiente. Exacto, muchas gracias, Marcos. Es que nos hablaban que había un proceso pues muy delicado de privatización de los espacios públicos en la ciudad, y también la administración de estos espacios rigurosamente sobre esquemas de rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por decirles un caso específico, a la Filarmónica de Querétaro, ya con más de 20 años en ese tiempo de existencia, se le saca del teatro de la ciudad, donde era su espacio de ensayo tradicional, para poder usar el teatro y traer a pues, productos subculturales, como por ejemplo personajes que eran visibles en televisión, ¿no? Que nada tiene que ver con una política de formación realmente de activos culturales, ¿no? Entonces estaban siendo desplazados los grupos artísticos con una trayectoria ya muy importante dentro de la ciudad, y se les estaba reduciendo al mínimo de expresión para dar cabida a proyectos completamente rentables y que tenían pues un origen subcultural. Y esto era muy, pues era muy trágico, ¿no? Para el sector cultural del Estado, ya que pues era una política así evidentemente que no lograría consolidar o hacer crecer la capacidad artística dentro de la zona. Y pues yo me quedaría ahí para dar paso a la siguiente experiencia que tuvimos. Adelante, Luis. Sí, muy bien. Ulises, ¿cuánto tenemos de tiempo para ajustarme ese tiempo? Porque si no... Pues justamente habíamos acordado que eran de 40 minutos a 1 hora de Entonces ya exposición rebasamos. y ya de ahí Tú dinos, preguntas, pero si quieres cerramos 5 sí, minutos, como ¿no? tú nos digas. Si quieres Bueno, cerrar, no sé, si les queda mucho, no sé, tú dime, pero no, si de quieres forma cerramos muy 5 breve, minutos. de forma muy breve, nada, voy a introducir este capítulo que es sobre entretenimiento, cantinas y bares como espacio creativo. Si nos saltamos los 2 cuadros, Marcos, que están allí. Está bien, entonces, justo en la parte buena, creo que Sí, lo quité, bueno, ¿no? Entonces, pero este es dale. un capítulo que hicimos sobre el caso de las cantinas en Mérida. Y tuvimos la fortuna de que este capítulo se escribió con una de las empresarias de cantinas muy importante en Mérida, que es Patricia Martín. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, primero el asunto es que Mérida se ha vuelto muy famosa, ¿no? Como ciudad apacible y de buena calidad de vida. Y de hecho lo es. Si nosotros vemos el índice de las ciudades más habitables de México hasta el 2020, este indicador marcaba que era la tercera ciudad más importante en calidad de vida, solo superada por San Pedro de los Garza, que es esa ciudad donde viven los ricos en Monterrey, y Colima, antes de que cundiera el narcotráfico como está cundiendo allí,
y Mérida era la tercera más habitable. Es una ciudad muy dinámica, tiene un crecimiento económico muy por encima del promedio nacional. Nosotros hicimos una medición de 2003 a 2019 y la ciudad de Mérida crecía en ese entonces a una tasa de 5.5% anual promedio. Para que ustedes se den una idea, el promedio nacional es como de 2%, ¿no? Entonces es un crecimiento muy dinámico y de acuerdo a nuestros cálculos concentra 1.6% de la ocupación en las industrias culturales y creativas y aporta 1.3% del valor agregado de esas industrias a nivel nacional. Entonces, es un caso que había que estudiar, ¿no? Y nos fuimos a esa ciudad. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo entender el entretenimiento y las cantinas como una actividad creativa? Las cantinas están asociadas generalmente a la vagancia, ¿no? Si uno le dice a sus papás, me voy a la cantina para desarrollar mi creatividad, pues le va a decir le van a decir a uno, no, ¿cómo es? Es un lugar de perdición. Bueno, desde la perspectiva que nosotros estamos analizando, la gente talentosa busca vivir en ciudades con buenas dotaciones de amenidades culturales y naturales. Es algo que ha estudiado mucho Richard Florida, uno de los creadores de esta idea de clase creativa. Las amenidades son una fuerza de aglomeración creativa. Y lo que opera en Mérida es muy parecido a lo que algunos llaman una máquina del entretenimiento. Es decir, no es una ciudad que tenga industria, y no es una ciudad que tenga un lugar de producción importante, pero es más un espacio de consumo y entretenimiento y es lo que mueve estas ciudades. Entonces, dentro del entretenimiento y de las industrias culturales, las cantinas han sido poco estudiadas porque se les ha visto de forma negativa. De hecho, cuando nosotros miramos cómo entenderlas desde las clasificaciones que hacen las Naciones Unidas a través de la UNTAD, o otros organismos que estudian la creatividad en el mundo, pues no entran las cantinas como tales. Generalmente se les ve como una actividad funcional y es muy difícil verlas dentro del terreno de la creatividad. Sin embargo, a nosotros nos sorprendió el resultado en Mérida. Pasamos a la siguiente, por favor. Son creativas, eso es un debate, ¿no? La UNESCO, como yo les mencionaba, las incluye en servicios funcionales, pero más UNESCO mete los casinos, los lugares de apuestas, pero no las cantinas. Cuando vemos los informes que hace UNESCO cada año de ciudades creativas, ahí aparecen los casinos como un lugar de creatividad. Los bares y creativas no son incorporadas más en mediciones como ambientes creativos o milós creativos, y las ciudades que tienen una base cultural importante en artes visuales y escénicas tienen una infraestructura muy vital de lugares de hospitalidad y entretenimiento, como son los restaurantes, bares y centros nocturnos. Entonces, las cantinas son parte importante de la base cultural de las ciudades más exitosas. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué papel tienen de acuerdo al estudio que nosotros hicimos? Impulsan el crecimiento de las actividades creativas, son un medio para ampliar las audiencias locales, nacionales e internacionales, generan una red local de creatividad, desarrollan habilidades y atraen talento, fomentan el desarrollo de infraestructura y permiten generar el empleo al reapropiarse de espacios vacíos y del tiempo muerto nocturno cuando la infraestructura urbana está subutilizada. Son algunas de las características que presentan esos lugares en Mérida. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Hay efectos negativos? Sí, tienen efectos residuales como el aumento del consumo del alcohol, la precariedad laboral con la que operan. Dentro de las cantinas hay circuitos informales de dinero, el de la forma de propinas, que se le llama economía del don, debido a que las transacciones por el pago de propinas no tienen un contrato formal de intercambio, ¿no? Entonces tiene estos aspectos negativos también de precariedad laboral. La siguiente, por favor. Veamos el caso y ya muy rápido para cerrar. Ustedes pueden ver en el libro el capítulo completo. En Mérida hay 258 cantinas, casi todas están establecidas hacia el centro de la ciudad, como ven en ese mapita. Mérida es el centro histórico más grande de México. Tiene 8 kilómetros
659 manzanas y 3.906 edificios con alto valor histórico. Las cantinas han jugado un papel muy importante en la renovación del centro histórico de esa ciudad. Pasamos a la siguiente. Ahí, nada más para que ustedes vean cómo han crecido las cantinas. En 2003 había 97 cantinas en Mérida. Para el 2018, según los censos económicos, ya eran 218. Y si vemos comparado al nacional y al estatal, pasamos a la siguiente. La dinámica que tiene de crecimiento es muy alta. En Mérida, el número de cantinas en esos años, entre 2003 y 2018, creció a casi 6%, cuando en el país estas crecen al 4.5% más o menos. La ocupación, el empleo creció casi al 9%, y el valor agregado que generan es muy alto. La dinámica de crecimiento, vean, 13.32%, mientras que en el país y en el propio estado son de cercano al 10%. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es el caso que estudiamos con mayor detalle en el capítulo. Se llama La Negrita, ¿no? Esa cantina muy bonita que aparece ahí en la fotografía, y que la coautora del capítulo es la dueña era la dueña de esa cantina, porque también hay que hablar que la pandemia las barrió a estos negocios. La Negrita es una cantina, vean la antigüedad, es una cantina fundada en 1917. Es una cantina que apoya causas como el rescate de las zarigüeyas, el maltrato animal, la siembra y reforestación, proyectos de preservación del centro histórico, escuelas de síndrome de Down, un montón de fundaciones. Es decir, no es una cantina que solo expenda alcohol, sino que tiene un montón de funciones culturales en la ciudad. Pasamos a la siguiente, por favor. Es un espacio cultural también. Ahí llegan artistas, realizan performance, artes visuales, las paredes son galería de artistas alternativos, y es un centro de reunión de la comunidad intelectual. Ahí se reúnen artistas, estudiantes, gestores del arte, y por ahí han pasado artistas muy famosos como el dominicano Víctor Víctor, Fito Páez, Jorge Drexel, un montón de artistas que por la localización que tiene Mérida, arriban una gran cantidad de músicos al lugar. Pasamos a la siguiente. Entonces, lo que ustedes van a encontrar en ese capítulo, me fui muy rápido, pero quiero que, si les interesa el caso, está desarrollado de manera muy amplia en el capítulo del libro, y lo que hacemos ahí es recuperar algo que tradicionalmente es visto como negativo, pero que en el ámbito de las industrias culturales y creativas ha jugado un papel muy importante para una ciudad como Mérida. La pandemia lamentablemente provocó el cierre de muchos de esos establecimientos, no pudieron aguantar, nuestra coautora no pudo aguantar estar cerrada tanto tiempo, y se tuvo que deshacer de ese negocio. Bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, por la verdad que ha sido muy interesante y satisfactorio ver su investigación. De repente, y lo admito públicamente, cuando yo veía el título, de repente me quedaba esta duda de cómo metodológicamente, ¿no? podría hacer sentido toda esta parte con la maestría en comunicación. Y la verdad que la forma en cómo lo visualizaron se me hace muy novedosa, ¿no? Casi generalmente, y muy interesante. Generalmente como esta parte cuantitativa y lo económico se queda ahí, y son pocas las veces que vemos es cómo baja a lo cualitativo, que de repente es ahí donde empezamos a encontrar el sentido de algunas cosas. Entonces, la verdad que yo expreso mi felicitación, porque es una investigación muy, muy buena. Y también sobre esta parte creativa, ¿no? Cómo también podemos ver desde otro enfoque como esta parte creativa, así como ustedes la han presentado. Pero bueno, yo no me voy a extender más. Yo lo que quisiera es pasar una serie de preguntas. No sé si los alumnos tengan ahí alguna duda. Yo haré la mía hasta el final, pero no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. No sean tímidos, pueden hacerlo. Si quieren en lo que piensan, a mí me interesó algo. ¿Cómo
¿cómo ustedes hicieron para definir el criterio de selección de estos focus group, ¿no? De repente, yo lo que he notado es que los alumnos cuando están haciendo este tipo de trabajos quali, de repente les conflictúa un poco cómo hacer el criterio de selección, ¿no? Porque estadísticamente es relativamente sencillo, lo voy a poner entre comillas, o muy claro, ¿no? Más que sencillo, es relativamente claro. Pero de repente cuando estamos en un quali y estamos en la investigación y estamos, por ejemplo, en maestría, que es nuestra primera aproximación a la investigación muchas veces, y el doctorado es como esta parte de perfeccionamiento, ¿cómo hacen ustedes o cómo pudieron resolver esta parte del criterio de selección de las personas que iban a tomar y también si hubo alguna especie de ahí, ¿cómo se llama? De desacuerdo o de acuerdo también cuando lo hicieron? Si quieres reacciono en primera instancia y no sé si quieres después, Luis, porque efectivamente hubo ahí, no desacuerdo, nunca lo tomaría como desacuerdo, sino más bien pues discrepancias que mejoraron la selección, ¿no? Comentaría, digamos, rápidamente un punto. Como son creativos, son outliers, ¿no? Entonces es gente que no es representativa de la sociedad. Entonces no puedes agarrar como si fuera un grupo de enfoque tradicional a partir, digamos, de decir, bueno, vamos a tener una cuota para este grupo, etcétera, ¿no? Que eso podría ser fácil. Entonces ahí hay que considerar, digamos, cómo contactar a partir del informante a estos personajes que son complicados de localizar. Entonces ahí el informante era clave y a partir de ahí generar una bola de nieve, ¿no? Que son técnicas realmente pues conocidas, pero sí estar muy atento y decir, bueno, es que sí nos interesa este tipo de personaje y llegar a él, ¿no? Pero también por otra parte no podíamos, a reserva de lo que opine ahorita Luis y Blanca, de dejar de lado a todo un segmento de la población que no es el rockstar o la estrella, ¿no? Y que se dedica a actividad creativa y que sí es representativa de un segmento importante. Y es donde está, digamos, concentrada toda la parte de precariedad laboral en este sector. Y ahí creo que sí es útil, digamos, estas técnicas tradicionales de mercadotecnia para cubrir segmentos, ¿no? Cuotas. Entonces, ahí, por ejemplo, una manera en la que nos pudimos acercar es una encuesta de empleo conocida para nosotros, que ustedes seguramente también la utilizan, que es la ENOE. Entonces, con la ENOE ustedes se pueden dar una idea más o menos de las ocupaciones creativas y qué tipo de segmentos son representativos en una ciudad. Y eso nos ayudó bastante para hacer la selección, pero diría que es, digamos, es una especie como de metodología híbrida que tiene que irse adaptando a partir de la investigación. Ahora, lo que preguntas es interesante porque tanto Marcos, Blanca y mi caso, venimos de una formación de economistas muy cuantitativa, donde le hemos metido mucho a la estadística. Lo que nos enfrentamos acá es que en este ámbito de la cultura y la creatividad, esos métodos pues no nos funcionan muy bien. En un inicio habíamos pensado en diseños más experimentales y establecer un diseño muestral por cuotas, conglomerados, etcétera. Al inicio Marcos llegaba con sus tablas y decía, necesitamos 10% de empresarios, 20% de no sé qué, pero a la hora que enfrentas esa realidad allá, pues no nos sirve eso, ¿no? Entonces, nos era más útil, por ejemplo, tener algún informante clave. Hablábamos con la gente del INBA o del INA local o de las escuelas de arte locales y platicábamos y de ahí nos referían a gente, o Blanca, que seguramente lo va a contar, ella ha estado vinculada al sector cultural de manera profesional y ella tiene un montón de contactos, entonces le hablaba a una bailarina y le decía, oye, ¿tú conoces quién es la mera fregona de tal lugar? No, pues sí, fulana, la contactábamos y así se iba haciendo una red. Entonces, al final, tal vez no teníamos lo que tendría un diseño muestral experimental o pseudo experimental, pero creo que teníamos una mejor combinación que la que hubiéramos generado por
por métodos estadísticos. Y al final de cuentas, en muchos de los casos teníamos, por ejemplo, en el caso de Querétaro, teníamos un montón de artistas, unos muy reconocidos, pintores famosos. Incluso ahí había veces que los artistas no querían ir a la reunión de enfoque porque eran muy famosos, ¿no? Era el artista famoso del lugar. Por ejemplo, a Santiago Carbonell, pues a él no se le podía tener en un grupo con otros. Entonces, ¿qué haces en esos casos? Pues vas y lo entrevistas a él solo, ¿no? Entonces ahí mandábamos un grupo y era una entrevista para una sola persona porque no podía estar con otros ahí. Entonces había que buscarle la salida. En el caso de Tijuana, teníamos empresarios que tenían que llegar con sus guardias de seguridad y todo esto, porque eran empresarios muy ricos, ¿no? En Tijuana, el hijo de Han Ron es uno de los mecenas, ¿no? de la cultura allá, aunque por el otro lado aparece del lado de la delincuencia, a lo mejor en algunas cosas, ¿no? Entonces, esas son combinaciones que no se pueden diseñar muy bien a priori con un método de diseño muestral, ¿no? Entonces, pues hay que ir buscándole alternativas en el camino. No sé, Blanca, si tú quisieras comentar algo. Sí, pues solamente para cerrar y complementar esto que están platicando mis colegas, es que creo que la riqueza de esta investigación es que había también una formación multidisciplinaria dentro de los integrantes. Entonces, se conocía también desde adentro la vivencia del campo laboral como artista. Y eso fue muy importante porque nos permitió tener un contacto directo con, pues, con el mundo creativo y entender también esa gran heterogeneidad que representa entrar a una investigación como esta. Ya platicaron de estos casos como Tijuana, Mérida, ahora Querétaro, pero por ejemplo otro caso que es Oaxaca, y para darnos cuenta de cuál es ¿qué tanta diferenciación hay entre las regiones? Oaxaca sabemos que es un espacio de una creatividad fuertísima, ¿no? Cuando nosotros quisimos entrar a trabajar con los artistas, ya con un contacto sólido, pues nos costó mucho esfuerzo porque el primer grupo que teníamos en llamado se nos cayó. Se nos cayó porque la pregunta que hacían los artistas cuando los conectábamos de una primer inicio era con mucha buena voluntad para colaborar, y la segunda pregunta era ¿quién va a estar ahí? Entonces nos dimos cuenta que había grupos que todos estaban peleados, ¿no? Todos estaban peleados y entonces era imposible juntarlos. Y ahí tuvimos pues que rearmarnos porque nos dejó tirado el primer grupo justo porque no estaban de acuerdo con quiénes iban a estar invitados. Y bueno, nos enfrentamos ahí también a esa experiencia que nos dejó, pues también esa riqueza, ¿no? De saber que las localidades estaban trabajando de forma muy diferenciada. Nada más. Nada más, si me permites 30 segunditos para complementar lo que dijo Blanca. El caso de Oaxaca fue muy interesante porque una informante que era amiga de Blanca, a priori, que yo creo que esa es la parte, o sea, hay un conocimiento a priori sobre los agentes creativos que uno no lo puede saber, sino tiene que haber una persona que conozca. Y por ejemplo, uno puede deducir que Toledo, el pintor, es central dentro de Oaxaca, pero había otro personaje que era un mecenas, Alfredo Harp, conocido por todos ustedes, que es central. Y ese personaje nosotros no lo teníamos registrado. Y este informante nos los puso, ¿no? En el escenario. Ojo, aquí hay dos redes, Alfredo Harp y Toledo. Y a partir de ahí uno va detectando qué personajes dentro de ese circuito, esa red, hay que entrevistar. Y ese tipo de cosas uno no lo puede saber si no es a partir de alguien que está involucrado, ¿no? Y en el caso de Oaxaca fue muy claro. Pero esto es un contacto previo con alguien, y cada lugar tiene un mecenas, que a veces es un mecenas muy local. Alfredo Harp pues, es un personaje nacional, conocido, pero hay mecenas locales que juegan un papel muy importante y uno no lo puede saber, ¿no? Entonces, esa es una parte muy interesante y rica de seleccionar a las gentes. Muchas gracias. Pues no sé si alguien más tiene alguna duda.
Sí, Gerardo, dale. Gracias. Ojalá todas esas anécdotas estén en el capítulo de metodología, porque creo que justo esas son cosas que ocurren en una investigación que la modifican, la alteran, la reconducen y normalmente no quedan registrados para el aprovechamiento de otras experiencias similares. Rapidísimamente, porque además me están tocando la puerta. Normalmente cuando se estudian industrias culturales en América Latina, se concentran en las grandes industrias culturales, el cine, la televisión, la radio, la industria editorial, y por lo que veo, ustedes han bajado a un plano de industrias culturales mucho más terrenal y extendido y expandido entre la sociedad. ¿Podría servir este trabajo que hicieron ustedes como un punto de partida, una patada de salida para mapear ese tipo de industrias culturales que no están en el radar de las grandes industrias culturales? Escucho mientras abro la puerta, perdón. Adelante, Marco. Sí, Don, muy interesante eso, porque efectivamente hay gente en la Secretaría de Cultura que está mapeando, ¿no? Y lo está mapeando a partir del DNUE. El DNUE es una información, es un directorio de empresas. Y el directorio de empresas, hay una iniciativa por parte de gente de la Secretaría de Cultura que están mapeando, y hay toda una gran iniciativa al respecto. Pero lo que nosotros encontramos es que casi la mitad, ¿no? O sea, a lo mejor voy a ser ahí un poco impreciso, pero al menos sí la mitad, yo a reserva de lo que comenta ahorita Luis, no es trabajo, empleo informal. O sea, es trabajadores independientes y no están en estas unidades económicas. Y ahí la heterogeneidad es impresionante, ¿no? Y encuentras una actividad creativa muy fuerte en actividades que de repente, como tú bien dices, están fuera de este espectro de la UNTAD, ¿no? De la UNESCO, ¿no? Y que tiene que ver con ocupaciones, con ocupaciones, empleo informal y autoempleo, ¿no? O sea, son autoempleados, etcétera. Y que a veces su empleo principal no tiene que ver con la actividad creativa, sino que son taxistas o están en otra cosa, pero que tienen una actividad creativa que aunque no tenga remuneración salarial, es fundamental porque tiene un impacto, o sea, tiene un impacto en la sociedad y en muchos otro tipo de cuestiones importantes. Y eso creo que nosotros lo pudimos evidenciar. Ahora, hacer un trabajo sistemático no es fácil. O sea, esto es apenas un mapeo y efectivamente pudimos identificar estos casos así enigmáticos, como el de la cantina, que es muy bonita, porque además está reflejado en una actividad tradicional en Mérida. O sea, las cantinas tienen una historia ahí de 100 años. Lo que pasa es que han ido evolucionando, se han ido gentrificando y han empezado a tener ahí procesos en los que los creativos están involucrándose, ¿no? Pero así uno puede ir identificando en cada una de las áreas zonas importantes. Cierro con un punto muy asociado con las cantinas, que es fundamental, toda la parte de la producción de la cerveza artesanal. La parte de la producción de la cerveza artesanal, por ejemplo, en Tijuana, que está muy claro, es central para entender toda la parte creativa en Tijuana, y que está muy asociado también a la gastronomía, a la ruta del vino, etcétera, etcétera. Esas cosas a veces es muy complicado el observarlas, ¿no? Y efectivamente uno pudiera ir escarbando en cada una de estas cosas, pero coincido contigo, o sea, hay que estar muy abiertos en tener como este elemento de espectro de la creatividad rompiendo con el canon o con la clasificación. Porque además en las comunidades se dan casos bien interesantes. En Tijuana, por ejemplo, ya lo mencionaban, lo mencionaba Blanca, creo, de ver a los guaruras llegando para proteger a los empresarios culturales que de repente llegaban ahí. Pero pienso en un poeta que se llama Hugo Limón, en Tijuana, que es hijo de uno de los hombres más ricos de Baja California, ¿sí? Dueño de las empresas Limón. Pero el tipo es un poeta marginal, si estuviera en los 70 sería un surrealista, y él vive de vender tacos de birria todos los días a las 4 de la mañana, alejado
de la parte de la fortuna de su padre, pero es uno de los principales poetas de este país. Y así, en fin. Sí, yo nada más un comentario sobre esto. Como nosotros hacemos una preparación de gabinete previa, y esa nos ha ayudado un poco porque nosotros seguimos algo que le llamamos el tridente creativo, que es una forma metodológica de tratar de identificar quiénes son los creativos en los lugares, porque tú puedes tener creativos que trabajan en sectores creativos y tal vez esos son los más fáciles de identificar. Pero tienes también creativos que trabajan en sectores no creativos o no creativos que trabajan en sectores creativos. Entonces es el tridente y nosotros lo utilizamos para tratar de identificar las diferentes opciones. Y cuando vamos hacia los lugares, tratamos después de ampliarlo con la información local y lo que tú dices es cierto, en el camino nos van surgiendo recomendaciones y tratamos de incorporarlas en el momento, ¿no? Otro ejemplo de Oaxaca también, en la parte más, tal vez no tan tocada de la cultura en Oaxaca, nos tocó entrevistar a una mujer que es dueña de un restaurante, ¿no? Entonces tú dirías, ¿y qué aportación tiene una dueña de restaurante en Oaxaca a la cultura? Bueno, era todo un rescate de la gastronomía mixteca, que era impresionante, ¿no? Las recetas y todo esto. Y aportaba produciendo libros sobre la gastronomía local y otras cosas que no se miran en el simple restaurante que está ahí abierto todos los días y que comes muy sabroso, pero atrás de eso había una cuestión cultural muy importante. Y eso no lo podemos saber desde fuera, ¿no? Tenemos que verlo ya en el campo, ¿no? Entonces, en el campo van surgiendo experiencias que lo que tiene que hacer el investigador es ponerse las pilas y rápidamente reorganizar el trabajo de investigación en el campo para adaptarlo a las circunstancias que se nos van a enfrentar. Pues bien, damos paso a una última pregunta y si quieren cerramos con eso. Pues aquí se las leo. Montserrat Bello dice, con base en su experiencia, ¿qué dificultades encontraron y qué recomendaciones podrían dar para medir, notar la inversión en intangibles? Y la otra pregunta es, dada la heterogeneidad estructural de las regiones, incluso las mencionadas, ¿cómo sería su recomendación en política o hacia las diversas administraciones a fin de impulsar los sectores que se dominan por la creatividad? Bueno, aquí también está la pregunta en el chat por si gustan responderla una a una. Bueno, pues ahí Marcos tiene es tan difícil medir los intangibles que ahora Marcos tiene un proyecto nuevo sobre medición de intangibles, entonces yo creo que él es el que puede responder muy bien esto ahora. No, rápido, sin atosigar, mucho menos. O sea, una de los productos que generó esta parte de industrias creativas es ese elemento de intangibilidad que a veces no es reconocido como valor económico, ¿no? Entonces, un poco lo que ya comentaba Luis. Entonces, estamos ahorita involucrados en este tipo de cosas. Ahorita hay una discusión muy fuerte sobre si el PIB, ¿no? Por ejemplo, la 4T tiene toda una medición de que el PIB está mal medido, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros no estamos tan, perdón que utilice la expresión, tan jodidos, ¿no? A lo mejor está esta idea de felicidad, etcétera, que también está ya muy socorrido para tratar de tener una nueva medición del PIB. Pero esta discusión de industrias creativas y el elemento creativo dentro de la actividad económica está directamente relacionado con estos nuevos índices de medir bienestar. Entonces, por eso, digamos, nuestro interés en esto. Y las industrias creativas, todos estos ejemplos nos están diciendo cómo finalmente hay muchas cosas que escapan, ¿no? Que escapan de la contabilidad, digamos, nacional o de la contabilidad para medir bienestar o crecimiento, ¿no? Y por eso la importancia, digamos, de este tipo de cosas, ¿no? Ese sería mi comentario. Yo nada más aprovechando este último comentario, nada más un elemento que a nosotros nos gustaría transmitir, sobre todo ustedes que están involucrados en una carrera de comunicación. La carrera de comunicación finalmente está involucrada en un área de creatividad y nosotros una propuesta que hacemos ahí es toda la idea, y bueno, esto también generó debate dentro de nosotros, ¿no? Ahorita Luis, seguramente Blanca también comentarán ahí las discrepancias, pero en la parte de creatividad, un elemento importante es la transmisión de una marca cultural.
Y en la parte de la transmisión de una marca cultural, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a la marca cultural que en el sexenio anterior se transmitió a la Secretaría de Turismo, ¿no? Y que era importante. Bueno, muchas de las cosas que nosotros identificamos de que era importante era transmitir este elemento cultural. Y ahí, pues, carreras como las que ustedes están involucradas juegan un papel importante para transmitir este tipo de ideas. Y eso tiene un impacto dentro de las economías creativas, ¿no? Entonces, yo comentaría eso como un punto en el que este tipo de temas trascienden evidentemente áreas, digamos, como la economía, la sociología, e involucran directamente áreas como las de comunicación que están involucrando esta idea de diseño, ¿no? A lo mejor ahí pudiéramos estar exagerando un poco, ¿no? O estirando la cuerda, pero la parte de diseño es fundamental en esta discusión de industrias creativas y ahí carreras como las de comunicación son centrales, ¿no? Y bueno, aportando un poquito más al asunto, hay en este aspecto de la política pública, en la mayor parte de los grupos de enfoque que tuvimos, pues todos los artistas y los creadores se viven al margen de la política pública, ¿no? Que realmente es muy, muy limitada, ¿no? En el libro, en uno de los 3 libros, hacemos un análisis, por ejemplo, en el que incorporamos el sistema de creadores, ¿no? Que tiene México. Es un sistema tremendamente limitado, ¿no? Donde los artistas que van surgiendo no tienen ninguna posibilidad de estar ahí, donde las becas son muy, muy pocas, y comparado con el Sistema Nacional de Investigadores en el que estamos varios de nosotros, pues no tiene nada que ver, ¿no? Es muy chiquito comparado al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, no hay estos sistemas de becas fuertes, no hay un sistema de mecenazgo importante, ¿no? El sistema de mecenazgo que funciona en el país es terriblemente limitado, ¿no? Donde los artistas tienen que conseguir una empresa que quiera en su declaración de impuestos pasar un presupuesto hacia ahí, hacia el artista para no declararlo a Hacienda y hacer todo un trámite ahí espantoso para hacerlo. Es un sistema terriblemente limitado. Y también hay una gran parte de los creativos que dicen que, pues, no, que hay que operar al margen del Estado y que no requieren de nada, ¿no? Que ni becas ni apoyo, ¿no? Entonces es una cuestión compleja, pero que debía dar pie a que tuviéramos una política cultural fuerte, donde se pudieran expandir todas estas potencialidades que tienen las regiones, pero que ni siquiera se conocen ni por la autoridad federal ni por la local, ¿no? Entonces, ahí hace falta un trabajo muy fuerte de rediseño de lo que sería una política de cultura del país, ¿no? Solamente para complementar lo que está comentando Luis y Marco, justo este reconocimiento de segunda a la creación artística, ¿no? En donde pues hay un cinturón muy fuerte que aprieta en términos de monto financiero y también en términos de tiempo de duración de las becas, que no se comparan para nada con lo que se otorga a la ciencia y la tecnología. Lo que te quiere decir es que la actividad cultural y artística está considerada de segunda, justo como nos lo reportan siempre nuestros grupos de intervención, ¿no? Otro elemento también importante es que si no hay dinero o no hay dinero para el arte, ¿no? El tema es que no necesariamente tiene que venir de estos fondos públicos. Lo que nos dicen nuestros grupos de enfoque es que la flexibilización de las regulaciones administrativas es muy importante para avanzar justo en esta creación del vínculo entre el mecenazgo y la creación artística, ¿no? Cómo hacer que la inversión privada llegue al arte y a la cultura. Y bueno, justo para afinar un poco esta idea de Luis, todas estas becas de FIARTE son tremendamente complicadas para los grupos artísticos, elevadamente costosas en términos de recursos y de capacitaciones que tienen que hacer para llegar a ellas, y muy estrictas por parte de Hacienda. Entonces se ve que no,
pues que es necesario, que es necesaria una intervención si es que se quiere realmente consolidar esta posibilidad de mecenazgo entre la inversión privada y la producción artística. Bueno, pues no me resta, claro, dice ahí Monserrat, necesitamos modificar la concepción de muchas cosas respecto al sector creativo. Bueno, pues no me resta más que agradecerles que hayan podido estar con nosotros. La verdad que un libro bien interesante. Ojalá quienes nos ven en la reproducción que vamos a hacer posteriormente puedan comprarlo, y también nuestros alumnos. Y bueno, también si nos pudieran dejar su correo, sería fantástico para nosotros. De repente ahí a nuestros alumnos metodológicamente pueden tener algunas dudas, y si pudieran acercarse con ustedes, y creo que sería fenomenal para ellos y ellas. Incluso, Ulises, los 3 libros se pueden comprar, pero también se pueden descargar gratuitamente en formato PDF. Ahí en la presentación que compartimos, ahí están todos los enlaces. Entonces, quien lo quiere tener en PDF, lo descarga gratis. Quien lo quiere tener en papel, lo puede comprar. Listo. Ok, bueno, pues muchas gracias y que pasen excelente tarde.